Ella creyó que aquella noche con él quedaría en el pasado, que podía huir, desaparecer y no volver la vista atrás, pero estaba equivocada, porque ahora, él la ha encontrado, y no piensa dejarla ir. ¿Qué pasa cuando un multimillonario acostumbrado a ganar se niega a perder lo único que desea? Estás a punto de descubrirlo. Cole Brooks nunca había perdido. Ni en la sala del tribunal, ni en los negocios, desde luego, no en la vida. Todo lo que quería, lo tomaba, todo lo que construía, lo poseía. Hasta la noche en que conoció a Isabella Stone. Ella no se parecía a nadie que hubiera encontrado antes, un enigma en una sala llena de perfección meticulosamente calculada. La gala había sido un patio de juegos para los poderosos, los ricos, los intocables. Él había asistido por obligación, su presencia esperada, cada uno de sus movimientos observado. Pero entonces, ella apareció, y por primera vez en años, encontró algo que deseaba no por estrategia ni por poder, sino por puro y absoluto deseo. Se movía entre la opulencia del salón con una confianza silenciosa que no encajaba del todo con su entorno. Su vestido, de un verde esmeralda profundo, abrazaba su cuerpo de una manera casi pecaminosa. Pero no fue solo la tela lo que capturó su atención, fue ella. La forma en que se sostenía, la manera en que sostuvo su mirada sin un rastro de miedo, con una chispa de diversión en sus ojos oscuros, como si supiera algo que él no. Él no creía en el destino. Pero en el momento en que se interpuso en su camino con un movimiento lento y calculado, sintió que algo cambiaba. No perteneces aquí, le dijo, observando atentamente su reacción. Ella sonrió, lenta, provocadora. Tú tampoco. Un desafío. Algo se agitó en él, algo afilado y eléctrico, extendió la mano, poniéndola a prueba, esperando que titubeara. Pero en lugar de eso, ella la tomó, sus dedos fríos contra su palma. Y cuando bailaron, cuando su mano encontró la curva de su espalda, cuando sus cuerpos se presionaron juntos al ritmo de algo mucho más peligroso que la música, él supo. Ella también lo sentía. Una noche, eso era todo lo que se suponía que iba a ser. Un sueño febril de besos robados en pasillos oscuros, confesiones susurradas entre sábanas enredadas bajo la luz de la luna, un fuego que ardió tan ferozmente que lo dejó en carne viva. Pero por la mañana, ella se había ido. Sin una nota, sin un adiós. Solo una cama vacía y el fantasma de su aroma en sus sábanas. Por primera vez en su vida, Cole Brooks había perdido. Y la iba a encontrar. Isabella Stone había tomado la decisión correcta. Al menos, eso era lo que se repetía a sí misma. Desaparecer de la vida de Cole Brooks no había sido un accidente, era una necesidad. Porque él no sabía la verdad. No sabía que no era una rica heredera ni una mujer de alto estatus, no sabía que su vestido había sido prestado, que su invitación había sido robada, o que se había colado en aquella gala por una apuesta con su mejor amiga. Y lo más importante, no sabía quién era realmente. Una estudiante de derecho de tercer año, ahogada en deudas, una camarera que se las arreglaba con dobles turnos en un bar de mala muerte. Una mujer que no tenía derecho a acabar en la cama con uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Lo supo en el momento en que lo vio. Cole Brooks, el litigante invicto, el abogado multimillonario que controlaba la mitad del mundo legal de Nueva York, había visto su rostro en revistas, escuchado su nombre en sus clases de derecho, pronunciado en tonos bajos y reverentes. Y por una noche temeraria, se permitió olvidarlo todo. Se permitió ser el tipo de mujer que encajaba en su mundo. Pero la realidad se filtró con la luz de la mañana. Y mientras lo observaba dormir, su rostro relajado, su figura fuerte y esculpida enredada en unas sábanas en las que no tenía derecho a estar, supo la verdad. Tenía que irse. Porque Cole Brooks era implacable. Él no jugaba para perder, y si la encontraba, si descubría la verdad, nunca la dejaría ir. Y lo peor de todo, no estaba segura de querer que lo hiciera. Cole tenía recursos. Tenía poder. Y ahora, tenía una obsesión. Durante semanas, buscó. Sin apellido, sin antecedentes, sin rastro, solo un nombre, Isabella.
Repasó aquella noche en su mente una y otra vez, diseccionando cada detalle, su voz, la forma en que había reído suavemente por algo que él dijo, la manera en que sus labios se habían entreabierto cuando él susurró su nombre contra ellos. Ella había desaparecido sin dejar rastro. Pero él no era un hombre que se rendía. Entonces, el destino intervino. Un nuevo grupo de pasantes legales llegó a Brooks and Simmons LLP, su firma. Una tradición anual en la que los mejores y más brillantes de Nueva York competían por un puesto en el bufete de abogados corporativos más prestigioso del país. Y cuando entró en la sala de conferencias, listo para dirigirse a los nuevos reclutas. Allí estaba ella. Sentada en la segunda fila. Los ojos abiertos de par en par. La respiración entrecortada. Atónita. Cole se detuvo. El mundo se redujo. Isabella. Su Cenicienta no era una princesa. Era una maldita pasante. ¿Y ahora? Le pertenecía. El aire se volvió denso. El aliento de Isabella se atascó en su pecho. No, 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 no. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando. Había planeado todo con tanto cuidado, desaparecer antes de que él pudiera hacer preguntas, enterrar la noche que pasaron juntos como nada más que un error impulsivo. Pero ahí estaba él. Cole Brooks estaba de pie al frente de la sala de conferencias, su imponente figura inmóvil, su mirada afilada y depredadora clavada en ella. El aire a su alrededor se volvió sofocante. Sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa, buscando anclarse a algo, pero era inútil. Porque sabía, sin la menor duda, que este momento acababa de cambiarlo todo. Los labios de Cole se apretaron en una línea dura, su mandíbula se tensó. Él no estaba solo sorprendido. Estaba furioso. No, esa no era la palabra correcta. Estaba cazando. Cada otro pasante en la sala estaba ajeno, su atención fija en el hombre que dirigía el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Estaban emocionados, esperanzados, algunos incluso intimidados. ¿Pero Isabella? Ella estaba atrapada. Un silencio pesado se extendió entre ellos. Su mirada la recorrió, absorbiendo cada detalle, su blusa blanca impecable, la falda lápiz que no lograba ocultar el ligero temblor en sus piernas. La miró como si la estuviera memorizando de nuevo. Ella tragó en seco, obligándose a apartar la mirada. No importaba que estuviera allí, imponente, su presencia sofocante en su intensidad. Solo tenía que mantenerse tranquila. Era solo una pasante ahora. Una más entre muchas. Si lograba superar este momento, si podía fingir que aquella noche nunca ocurrió, tal vez. Señorita Stone. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla. Su estómago se hundió. Oh, Dios. Lo dijo como un desafío, como si su nombre supiera diferente ahora que él sabía la verdad. Los ojos de los otros pasantes se volvieron hacia ella, la curiosidad despertando. No había escapatoria. Lentamente, Isabella alzó el mentón, esforzándose por mantener la compostura. Sí, señor Brooks. Respondió, su voz suave, impersonal. Su mirada se oscureció. La tensión en la sala se hizo insoportable. Y entonces. Bienvenida a Brooks and Simmons. Había algo letal en su tono, algo afilado con una advertencia. Y en ese instante, ella lo supo. No iba a dejarla ir. El segundo en que terminó la reunión, Isabella salió disparada. Se abrió paso entre el grupo de pasantes que salían de la sala de conferencias, su mente corriendo a 1000 por hora. Esto es malo, esto es muy, muy malo. Podía sentir su mirada sobre ella. Incluso mientras se deslizaba por los pasillos de Brooks and Simmons, incluso mientras luchaba por respirar a través de la opresión en su pecho, lo sentía. Era solo cuestión de tiempo antes de que él fuera tras ella. ¿Y cuando lo hiciera? No estaba segura de sobrevivir a ello. Dobró una esquina. Y chocó de lleno contra un muro de músculo sólido.
Un jadeo agudo escapó de sus labios cuando unas manos firmes se cerraron alrededor de sus brazos, estabilizándola. Su pulso rugió en sus oídos. Porque no necesitaba mirar hacia arriba para saberlo. Cole. Su agarre se apretó, sus dedos presionando lo suficiente como para recordarle que estaba allí. Que estaba atrapada. ¿Ibas a algún lado? Su voz era baja, peligrosa. Aspiró con fuerza, obligándose a sostener su mirada. Gran error. Porque su mirada era devastadora, oscura, sabia, cargada con una intensidad que envió escalofríos por su espalda. Se apartó bruscamente. Sus manos la soltaron, lentamente, demasiado lentamente. Tengo trabajo que hacer, dijo, con la voz tensa. Algo brilló en su expresión. Diversión. Y algo más. Posesión. Interesante, murmuró él, acercándose, su imponente figura bloqueando su escape, porque parece mucho a que estás huyendo. Su cuerpo se tensó. No me asustas, señor Brooks. Sus labios se curvaron. Ese es tu primer error, Isabella. Un escalofrío le recorrió la columna por la forma en que dijo su nombre, como una promesa, como una advertencia. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Tenía que salir de ahí. Ahora. Pero antes de que pudiera moverse, antes de que siquiera pudiera pensar. Su cabeza se inclinó más cerca, su voz descendiendo a un susurro junto a su oído. No hemos terminado. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. Y entonces, tan rápido como había aparecido, retrocedió, su expresión indescifrable. Y cuando se alejó, con esa confianza, con ese control absoluto, una cosa quedó terriblemente clara. Ella no estaba huyendo de él. Estaba huyendo de sí misma. Y ya era demasiado tarde. Porque Cole Brooks acababa de dejar algo muy claro. No iba a dejarla ir. Isabella aún podía sentir el fantasma del aliento de Cole contra su oído mucho después de que él se marchara. Se obligó a seguir con su primer día, presentaciones, rotaciones por los departamentos, observando a los socios principales, pero su mente estaba en otra parte. Se ahogaba en el conocimiento de que Cole Brooks estaba allí. Que sabía quién era. Que la estaba observando. Lo sentía en todas partes. En la forma en que su piel ardía cada vez que lo sentía cerca, en la forma en que el aire cambiaba cada vez que él entraba en una habitación. ¿Y lo peor de todo? Sabía que esto solo era el comienzo. Porque Cole no era el tipo de hombre que dejaba las cosas ir. Y había dejado algo muy, muy claro. No había terminado con ella. Para cuando terminó su primer día, estaba agotada, mentalmente, físicamente, emocionalmente. Todo lo que quería era desaparecer. Irse a casa, pretender, aunque fuera por unas horas, que nada de esto estaba pasando. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Porque en el segundo en que salió del edificio, un auto negro y elegante la esperaba en la acera. Y apoyado contra él, tan tranquilo y despreocupado como siempre, estaba Cole. Isabella se quedó helada. No. No, no iba a hacer esto. Enderezó los hombros y giró en la dirección opuesta. Apenas había dado 2 pasos cuando su voz cortó el aire. Sube al auto, Isabella. Su mandíbula se apretó, siguió caminando. Lo digo en serio, advirtió él. Se giró de golpe, con el fuego ardiendo en sus venas. No me controlas. Algo brilló en su mirada, algo oscuro. No, admitió él, todavía no. Su pulso se disparó. Sus palabras no eran una amenaza. Eran una promesa. No tengo nada que decirte, dijo ella, alzando la barbilla. Una sonrisa lenta y calculadora se deslizó por sus labios. Entonces siéntate, toma una copa y escucha. La confianza en su tono hizo que su estómago se anudara. Porque ahora conocía lo suficiente a Cole Brooks como para entender una cosa. Fuera lo que fuera a decir. Iba a cambiarlo todo.
El bar que él había elegido era tranquilo, exclusivo. El tipo de lugar donde se cerraban acuerdos millonarios entre tragos de whisky y secretos. Isabella estaba sentada frente a él, las manos apretadas sobre su regazo, el corazón latiendo con fuerza mientras Cole se recostaba en su asiento, estudiándola con una mirada que se sentía demasiado conocedora, demasiado invasiva. Así que, dijo ella, obligándose a aparentar una calma que no sentía, ¿qué es esto? Sus labios se curvaron apenas. Una conversación. Soltó una risa seca, sin humor. ¿Una conversación? ¿Así es como llamas a acosarme hasta encontrarme? Su expresión no cambió. Siempre encuentro lo que me pertenece. Su respiración se entrecortó. Ese era el problema. Porque ella no le pertenecía. Y, sin embargo, una parte de ella, la parte imprudente, la parte estúpida, quería pertenecerle. Sacudió la idea de su mente. Sea lo que sea que pienses, Cole, estás equivocado, aquella noche, no significó nada. Su mirada se oscureció. Se preparó para la respuesta, pero en lugar de eso, él sonrió. Lenta, letalmente. Qué tierno, murmuró, intentando mentirme. Su garganta se secó. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Dime algo, Isabella, si no significó nada, su voz bajó, peligrosamente suave, ¿por qué huiste? Su pulso se disparó. Yo. Se detuvo justo a tiempo. Porque la respuesta era peligrosa. Huyó porque él la aterraba. Porque había sentido demasiado. Porque una sola noche con él había desmoronado todo. Cole la observó con una diversión afilada, como si pudiera leer cada pensamiento en su cabeza. Y luego, como si supiera que la tenía exactamente donde la quería, exhaló y se echó hacia atrás. Tengo una propuesta. Ella parpadeó. ¿Una qué? Una oferta, aclaró él, una que nos beneficia a ambos. Su estómago se revolvió. Sabía que no debía hacer tratos con hombres como él. Pero la forma en que la observaba, calculador, paciente, como si ya supiera cuál sería su respuesta, hizo que un escalofrío de inquietud le recorriera la piel. Te escucho, dijo con cautela. Un destello de satisfacción cruzó sus ojos. Quiero que trabajes para mí, dijo, directamente bajo mi supervisión. Su respiración se detuvo. ¿Tú, quieres que sea tu pasante? Quiero que estés en mi mundo, corrigió él, y mi mundo empieza aquí. El pánico la golpeó como una ola. Eso es. Cole, eso es una locura. No, Isabella, su voz era suave, mortal, eso es inevitable. Ella negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué querrías eso? Sus ojos se clavaron en los suyos. Porque no me gustan los asuntos inconclusos. Las palabras la estremecieron, aunque no quería admitirlo. Debería decir que no. Debería levantarse y marcharse. Pero el problema era. Cole Brooks no ofrecía segundas oportunidades. Y, en el fondo, más allá del miedo, del pánico y de la duda, no estaba segura de querer marcharse. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de tensión. Isabella permaneció inmóvil, las palabras de Cole aún resonando en sus oídos. Quiero que estés en mi mundo. Su respiración era errática, sus dedos se aferraban al tejido de su falda bajo la mesa. Esto no era solo una pasantía. Ella lo sabía. Esto era sobre él. Sobre la forma en que quería poseerla, consumirla, arrastrarla a su órbita y no dejarla escapar nunca. ¿Y lo peor? Una parte de ella lo quería. Ese pensamiento la aterraba más que cualquier otra cosa. Se obligó a enderezarse, a encontrar la determinación que sentía escurrirse entre sus dedos. Esto no es una buena idea, dijo, su voz más baja de lo que pretendía. Cole ni siquiera parpadeó. Eso no es una respuesta. Apretó los dientes. Eres mi jefe. Sus labios se curvaron en algo oscuro. Técnicamente,
Soy el jefe de tu jefe. Frunció el ceño, pero él continuó antes de que pudiera discutir. Déjame dejar algo claro, Isabella. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su voz peligrosamente baja. Puedes intentar huir de mí, puedes mentirte a ti misma, puedes fingir que lo que pasó entre nosotros no fue nada. Sus ojos ardían sobre los suyos. Pero los dos sabemos que eso es una completa mierda. Su estómago se contrajo. Demasiado cerca. Demasiado abrumador. Su presencia consumía todo el aire entre ellos, y lo peor de todo. Le gustaba. Pero no podía dejar que él hiciera esto. No podía dejar que la controlara, que decidiera su futuro. Se obligó a contraatacar. ¿De verdad crees que puedes decidir esto por mí? Espetó, su voz más afilada ahora, que voy a simplemente, ¿qué? ¿Trabajar para ti? ¿Pretender que no pasó nada? Dejar que tú. Se detuvo justo a tiempo. Dejar que me tengas. Porque de eso se trataba todo esto. No era una oferta de trabajo, no era una oportunidad. Era posesión. Cole exhaló lentamente, estudiándola. Tienes razón, dijo por fin. Sus labios se separaron, sorprendida. ¿Qué? Tienes razón, repitió él, recostándose en su asiento, no puedo decidir por ti. Algo en su mirada cambió, algo indescifrable. Así que te daré una elección. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Puedes marcharte ahora mismo, dijo él, inclinando la cabeza, volver a tu vida, fingir que nunca me conociste. Pasar el resto de tu pasantía evitándome. Sus dedos se crisparon sobre su regazo. ¿Oh? Preguntó con cautela. Sus ojos se oscurecieron. ¿O puedes aceptar la oportunidad que te estoy ofreciendo? Su voz descendió a un tono bajo y peligroso. Puedes trabajar bajo mí, aprender de mí, estar en mi mundo. Y luego, con una intensidad devastadora. Ser mía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba jugando con fuego. Lo sabía. Pero Cole no solo le estaba ofreciendo algo. La estaba desafiando. Y ella nunca había sabido resistirse a un desafío. Su pulso rugió en sus oídos. Y entonces, antes de que pudiera detenerse. Lo haré. El aire en la oficina de Cole estaba cargado, denso con algo que ninguno de los dos quería nombrar. Isabella permanecía rígida frente a su escritorio, observándolo mientras él se recostaba en su silla, estudiándola como un depredador que acaba de ganar. Porque había ganado. Ella había aceptado. ¿Y ahora? Estaba atrapada. Los dedos de Cole tamborileaban sobre la madera pulida de su escritorio. Reportarás directamente a mí, dijo, cualquier asignación, cualquier caso, yo decidiré en qué trabajas. Ella exhaló lentamente. Bien. Se espera que estés a la altura, continuó él, con voz suave, no tolero la mediocridad. Su mandíbula se tensó. No necesito un trato especial. Su mirada centelleó con diversión. ¿Quién dijo algo sobre un trato especial? El calor le subió al pecho, pero se obligó a mantenerse firme. Esto era trabajo. Nada más. Entonces, ¿por qué se sentía como algo mucho más grande? Cole se levantó, sus movimientos fueron lentos, deliberados. Rodeó el escritorio, deteniéndose a solo unos centímetros de ella, su altura, su presencia abrumadores. Su respiración se entrecortó, pero se negó a retroceder. No iba a perder esta batalla. Su mirada bajó a sus labios, solo por un segundo, pero el tiempo suficiente para hacer que su corazón tropezara. Y entonces, con una voz que le envió un escalofrío por la espalda, él murmuró. Bienvenida a mi mundo, Isabella. Trabajar bajo las órdenes de Cole Brooks era una lección de control. O mejor dicho, de perderlo. Durante la siguiente semana, la empujó hasta el límite. Noches interminables, plazos imposibles, casos de alto riesgo, le lanzó todo, observándola, esperando,
poniéndola a prueba. ¿Lo peor? Se aseguró de que siempre estuviera cerca. Siempre a su alcance. Era una tortura. Porque cada mirada, cada roce de su mano al pasarle un expediente, cada murmullo bajo de su nombre. No era suficiente. Y Cole lo sabía. Estaba jugando con ella. Y un día, iba a romperla. Ese momento llegó un jueves por la noche. La oficina estaba vacía. Las luces, tenues. E Isabella estaba de pie en su oficina, agotada, furiosa, ardiendo. «No sé qué quieres de mí», espetó. Cole levantó la vista de su escritorio, completamente sereno. «¿A qué te refieres?» Odiaba lo fácil que le resultaba, su compostura, su maldita calma. «Me refiero a esto», dijo con furia, acercándose, «este juego que juegas, haciéndome quedarme hasta tarde, manteniéndome cerca, mirándome como si». Se detuvo, respirando con dificultad. Su expresión se oscureció. «¿Cómo qué?» Su garganta se secó. «Como si estuvieras esperando a que caiga». Silencio. Luego. Una sonrisa lenta, cruel. «Tal vez lo estoy». Su respiración se atascó. Y entonces, antes de poder detenerse, acortó la distancia entre ellos. En el momento en que sus manos tocaron su pecho, su agarre se cerró alrededor de su muñeca, tirando de ella contra su cuerpo. El calor entre ellos estalló. Su pulso retumbó en sus oídos. «Cuidado, Isabella», murmuró él, «porque si me empujas demasiado». Su pulgar rozó el interior de su muñeca. «No me detendré». Su corazón rugió. Y en ese momento, lo supo. Ya era suya. Y ahora, no había escapatoria. El pulso de Isabella martilleaba en su pecho, un ritmo frenético que no podía controlar. El agarre de Cole era firme, no doloroso, no forzado, solo, inquebrantable. Como él. Como la forma en que la había perseguido, como la forma en que la había atraído a su mundo y hecho imposible que escapara. Debería moverse. Debería alejarlo. Pero no lo hizo. No podía. Su cuerpo la traicionó. Su respiración demasiado rápida, demasiado superficial. El aroma de él, limpio, intenso, masculino, la envolvía, llenando cada centímetro del espacio entre ellos. Y luego, sus dedos se movieron. Lentos. Deliberados. Una única caricia en la parte interna de su muñeca, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que un escalofrío violento le recorriera el cuerpo. Su sonrisa se profundizó. «Lo sientes, ¿verdad?» Ella tragó con fuerza. «No sé de qué estás hablando». Su pulgar rozó su piel de nuevo, una caricia sutil, provocadora. «Si lo sabes». «Maldito sea». Maldita su confianza, maldito su control, maldito el hecho de que tenía razón. Lo sentía. Esta tensión, esta atracción entre ellos, era innegable. ¿Y lo peor? Había estado ahí desde la primera noche que lo conoció. Su agarre en su muñeca se apretó ligeramente, su mirada bajando a sus labios entreabiertos. Por un momento, solo un momento, pensó que iba a besarla. Su pecho dolió con la idea. Pero entonces, tan rápido como la había sujetado, la soltó. Se apartó. El aire frío se precipitó entre ellos, dejándola temblorosa, sin aliento, ardiendo. Parpadeó, tratando de recuperar el control. Cole, por supuesto, lucía completamente ileso. Su traje aún perfecto. Su expresión, impasible, en control. «Deberías irte a casa», dijo con suavidad, como si nada hubiera pasado. Su mandíbula se tensó. ¿Eso era todo? Después de empujarla, después de provocarla, después de incendiar cada célula de su cuerpo, solo iba a decirle que se fuera. El enojo le recorrió la piel. Debería decir algo. Debería enfrentarlo, decirle que dejara de jugar con ella. Pero en lugar de eso,
Giró sobre sus talones y salió de la oficina. Sin mirar atrás. Los días siguientes fueron tortura. Cole actuó como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiera estado a punto de besarla. Como si no la hubiera sujetado, como si le perteneciera. Como si no notara la forma en que su respiración se detenía cada vez que estaba cerca, la forma en que su cuerpo reaccionaba ante cada roce de sus dedos al pasarle un expediente. Él estaba perfectamente compuesto. Y era insoportable. ¿Por qué Isabella? Ella se estaba desmoronando. ¿Y Cole? Cole estaba ganando. Esa realización cayó sobre ella una noche, cuando estaba sola en la biblioteca del bufete, intentando concentrarse en un caso que él le había asignado. Llevaba 10 minutos mirando el mismo párrafo cuando lo sintió. Él. Antes de girarse, ya lo sabía. Su respiración se atascó cuando levantó la vista. Y ahí estaba él. De pie en el umbral, mirándola. Esperando. Su estómago se tensó. ¿Necesitas algo? Preguntó, tratando de sonar neutral. Una pausa. Luego. Sí. Su corazón se estrelló contra sus costillas. Su voz era baja, deliberada, peligrosa. Lentamente, dio un paso adelante. Y entonces, en un solo instante, todo cambió. El aire en la oficina de Cole era denso, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Isabella se mantuvo rígida frente a su escritorio, observándolo mientras él se recostaba en su silla, evaluándola como un depredador que acababa de ganar. Porque lo había hecho. Ella había aceptado. ¿Y ahora? Estaba atrapada. Los dedos de Cole tamborileaban contra la madera pulida de su escritorio. «Vas a reportarme directamente a mí», dijo, «cualquier asignación, cualquier caso, yo decidiré en qué trabajas». Ella exhaló lentamente. «Bien. Espero que estés a la altura», continuó él, su voz suave, «no tolero la mediocridad». La mandíbula de Isabella se tensó. «No necesito un trato especial». Su mirada centelleó con diversión. «¿Quién ha hablado de trato especial?» El calor subió por su pecho, pero se obligó a mantenerse firme. Esto era solo negocios. Nada más. Entonces, ¿por qué se sentía como mucho más? Cole se puso de pie, sus movimientos lentos, deliberados, rodeó el escritorio, deteniéndose a solo unos centímetros de ella, su altura, su presencia, imponiéndose. Su respiración se entrecortó, pero se negó a retroceder. No iba a perder esta batalla. Su mirada descendió a sus labios, solo por un segundo, pero lo suficiente para hacer que su corazón tropezara. Luego, con una voz que le estremeció la espalda, murmuró: «Bienvenida a mi mundo, Isabella». Trabajar bajo las órdenes de Cole Brooks era una lección de control. O más bien, de perderlo. Durante la semana siguiente, él la empujó más que a nadie. Noches interminables, plazos imposibles, casos de alto riesgo, le lanzó todo, observándola, esperando, poniéndola a prueba. ¿Y lo peor? Se aseguró de que siempre estuviera cerca. Siempre al alcance. Era una tortura. Porque cada mirada, cada roce de su mano al pasarle un expediente, cada susurro bajo pronunciando su nombre, no era suficiente. Y Cole lo sabía. Estaba jugando con ella. Y un día, ella iba a romperse. Ese momento llegó un jueves por la noche. La oficina estaba vacía. Las luces, tenues. E Isabella estaba de pie en su despacho, exhausta, furiosa, ardiendo. «No sé qué quieres de mí», espetó. Cole levantó la vista de su escritorio, completamente sereno. «¿Qué quieres decir?» Odiaba lo fácil que era para él, lo compuesto que siempre parecía. «Me refiero a esto», siseó, acercándose un paso, «este juego que estás jugando, hacerme quedarme hasta tarde, mantenerme cerca, mirarme como si». Se detuvo, respirando con fuerza. Su expresión se ensombreció. «¿Cómo sí que?»
Su garganta se secó. Como si estuvieras esperando que caiga. Silencio. Luego. Una lenta y maliciosa sonrisa. Tal vez lo estoy. El aire se atascó en sus pulmones. Y entonces, antes de poder detenerse, cerró la distancia entre ellos. El instante en que sus manos tocaron su pecho, su agarre se cerró alrededor de su muñeca, atrayéndola contra él. El calor entre ellos estalló. Su pulso se aceleró. Cuidado, Isabella, murmuró él, porque si me empujas demasiado. Su pulgar rozó el interior de su muñeca. No me detendré. Su corazón rugió en sus oídos. Y en ese momento, lo supo. Ya era suya. Y ya no había escapatoria. El pulso de Isabella retumbaba contra sus costillas, un ritmo frenético que no podía controlar. El agarre de Cole era firme, no doloroso, no agresivo, simplemente implacable. Como él. Como la forma en que la había perseguido, como la manera en que la había arrastrado a su mundo, haciéndolo imposible de abandonar. Debería moverse. Debería apartarlo. Pero no lo hizo. No podía. Su cuerpo la traicionó, su respiración demasiado rápida, demasiado superficial, el aroma de él, limpio, afilado, masculino, la envolvía, llenando cada milímetro del espacio entre ellos. Y entonces, sus dedos se movieron. Lentamente. Deliberadamente. Una sola caricia en el interior de su muñeca, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que un violento escalofrío recorriera su cuerpo entero. Su sonrisa se profundizó. «Lo sientes, ¿verdad?» Ella tragó con dificultad. «No sé de qué hablas». Su pulgar volvió a deslizarse por su piel, una caricia sutil, provocadora. «Si lo sabes». Maldición. Maldición a su confianza, maldición a su control, maldición al hecho de que tenía razón. Sí, lo sentía. Esta tensión, este imán entre ellos, era innegable. ¿Y lo peor? Había estado ahí desde la noche en que lo conoció. Su agarre en su muñeca se apretó levemente, su mirada descendiendo a sus labios entreabiertos. Por un momento, solo un momento, pensó que iba a besarla. Su pecho dolía ante la idea. Pero entonces, tan rápido como la había atrapado, la soltó. Retrocedió. El aire frío se coló entre ellos, dejándola temblorosa, sin aliento, ardiendo. Parpadeó, luchando por recuperar el control. Cole, por supuesto, parecía completamente impasible. Su traje seguía perfecto, su expresión serena, bajo control. «Deberías irte a casa», dijo con calma, como si nada hubiera pasado. Su mandíbula se tensó. ¿Eso era todo? ¿Eso era todo lo que iba a decir? Después de empujarla, después de provocarla, después de incendiar cada parte de su cuerpo, ¿solo le iba a decir que se fuera? La ira chisporroteó bajo su piel. Debería decir algo. Debería confrontarlo por jugar con ella así. Pero en vez de eso, se giró sobre sus talones y salió. Y no miró atrás. Los días siguientes fueron una tortura. Cole actuaba como si nada hubiera cambiado. Como si casi no la hubiera besado, como si no la hubiera sostenido como si le perteneciera. Como si no notara cómo su respiración se entrecortaba cada vez que él estaba cerca. Cómo su cuerpo reaccionaba ante el más mínimo roce de sus dedos cuando le entregaba un expediente. Él estaba perfectamente compuesto. Esa maldita calma. Y era exasperante. Porque Isabella se estaba desmoronando. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Cada vez que hablaba, su voz se enredaba en su columna y le tensaba el estómago. Estaba perdiendo. Y Cole estaba ganando. Esa certeza se estrelló contra ella una noche, cuando estaba sola en la biblioteca del bufete, tratando en vano de concentrarse en el caso que él le había asignado. Llevaba 10 minutos mirando el mismo párrafo cuando lo sintió. A él. Antes siquiera de girarse, ya lo sabía.
Su respiración se detuvo mientras levantaba la vista. Y ahí estaba. De pie en la puerta, observándola. Esperando. Tragó con dificultad. ¿Necesitas algo? Un largo silencio. Luego. Sí. Su corazón se estrelló contra sus costillas. Su voz era baja, deliberada, peligrosa. Lentamente, dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos con movimientos pausados, medidos. Isabella se aferró al borde del escritorio, preparándose. «Has estado evitándome», dijo él. Su estómago dio un vuelco. «He estado trabajando», respondió ella. Se detuvo justo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los destellos dorados en sus ojos oscuros. «Mientes». Su garganta se secó. Su mirada descendió a sus labios, su expresión indescifrable. Y entonces, antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera siquiera pensar. Sus manos estaban sobre ella. Una en su cintura, otra deslizándose por su brazo, sus dedos rozando la piel expuesta justo debajo de su clavícula. Cada centímetro de su cuerpo estalló en llamas. Un sonido ahogado escapó de sus labios, algo entre un jadeo y una súplica. Su pulgar recorrió su mandíbula, inclinando su rostro hacia él. Debería detener esto. Debería alejarse. Pero entonces sus labios apenas rozaron los suyos, un toque ligero, atormentador. Y se rompió. Se lanzó hacia él, acortando la distancia, presionando su boca contra la de él. El momento en que sus labios se encontraron, la tensión entre ellos explotó. Las manos de Cole se aferraron a su cuerpo, atrayéndola contra él, su beso profundo, exigente, devastador. Isabella se derritió. Ya no había pensamiento, ya no había resistencia, solo esto. Solo él. Solo la forma en que la besaba, como si la estuviera reclamando, como si hubiera estado esperando este momento tanto como ella. Un gemido suave escapó de sus labios, y él lo atrapó, sus dedos enredándose en su cabello, inclinándola más profundo en el beso. Nunca había sentido nada igual. Era fuego. Era destrucción. Y no quería que terminara jamás. Pero entonces. Un golpe seco en la puerta. Se separaron bruscamente. El pulso de Isabella rugía en sus oídos. La respiración de Cole era pesada, sus pupilas dilatadas, su agarre aún firme en su cintura. Parecía arruinado. Y era lo más sexy que había visto en su vida. Otro golpe en la puerta. Cole exhaló, retrocediendo un paso, su expresión una vez más impenetrable. «No hemos terminado», murmuró. Y luego, sin más. Se fue. Dejándola allí, aturdida, sin aliento, y completamente perdida. Isabella apenas oyó el siguiente golpe en la puerta. Su corazón seguía latiendo frenético, su respiración errática, sus labios aún hormigueando por la forma en que Cole la había besado, profundo, implacable, como si estuviera marcando su territorio. Lo había permitido. No, lo había querido. Un error peligroso. Porque ahora no había marcha atrás. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la pila de documentos que había estado fingiendo leer antes de que él llegara. Un intento inútil de recuperar el control. Pero, ¿cómo podría concentrarse cuando su cuerpo seguía ardiendo por él? Tenía que salir de ahí. Con dedos temblorosos, recogió sus cosas, metiéndolas en su bolso con más fuerza de la necesaria. Esto se estaba saliendo de control. Esto se estaba volviendo peligroso. Tenía que detenerlo antes de que la consumiera por completo. Porque Cole Brooks no era un hombre del que pudieras alejarte. Y ella ya estaba demasiado hundida. La mañana siguiente. A la mañana siguiente. Isabella llegó a la oficina decidida a mantener la distancia. Lo había ensayado en su cabeza. Evítalo, mantén todo profesional, actúa como si el beso nunca hubiera pasado. Pero en el momento en que entró en su oficina para su reunión matutina. Lo supo.
Supo que sería imposible. Porque Cole ya la estaba esperando, apoyado contra su escritorio, sus ojos oscuros fijos en ella desde el segundo en que cruzó la puerta. El calor la recorrió en una oleada. Su traje estaba perfectamente entallado, como siempre, pero había algo en la forma en que se movía, casual, confiado, como si estuviera esperando a que ella se quebrara. Como si supiera que apenas estaba manteniéndose firme. Se aclaró la garganta, aferrando los expedientes entre sus manos como si fueran un salvavidas. ¿Querías verme? No respondió de inmediato. En cambio, la observó, su mirada lenta y calculadora, recorriendo su rostro y deteniéndose en sus labios. Un recordatorio. Una advertencia. El pulso de Isabella se disparó. Necesitaba recuperar el control de la situación, ahora. Si esto es sobre anoche, empezó, su voz cuidadosamente neutral, fue un error. Sus labios se curvaron. No en una sonrisa, en algo mucho más peligroso. ¿Un error? Repitió, como si la idea lo divirtiera. Se obligó a asentir. Sí. Una pausa lenta, deliberada. Luego. Mentirosa. El aire se atascó en sus pulmones. Cole avanzó, cerrando la distancia entre ellos en cuestión de segundos. Dime algo, Isabella, murmuró, ¿te pareció un error cuando me besaste de vuelta? Lo odiaba por esto. Por conocerla tan bien. Por saber exactamente cómo desarmarla. Su voz la traicionó, temblorosa, insegura. Sus dedos rozaron el borde de su muñeca, apenas un contacto, pero lo suficiente para enviar una descarga de calor recorriéndola de pies a cabeza. Puedes seguir mintiéndote a ti misma, dijo él, su voz oscura, pero no me mientas a mí. Isabella exhaló bruscamente. Esto era peligroso. Era suicida. Porque cuanto más la presionaba, más difícil se volvía a negar la verdad. Y la verdad era. Lo deseaba. Lo deseaba de una forma que la aterrorizaba. Pero desear a Cole Brooks tenía un precio. Un precio que no estaba segura de estar dispuesta a pagar. Capítulo 15. La línea entre nosotros. Los días pasaron en un torbellino de contención y tensión. Cole no la tocó de nuevo. No la presionó. No habló de lo que había sucedido. Pero su presencia era una constante. Cada mirada cruzada en la oficina, cada roce de su mano al pasarle un expediente, cada vez que su voz descendía apenas un poco cuando decía su nombre. Era un juego. Una batalla de control. Y Isabella estaba perdiendo. Para cuando llegó la gala benéfica del bufete, estaba agotada. Emocionalmente. Mentalmente. Pero no tenía opción. Apenas cruzó la gran entrada del salón de baile, lo sintió. Su piel se erizó, su cuerpo reaccionando antes de que siquiera girara. Y cuando lo hizo. Él ya estaba ahí. De pie en la barra, observándola. Traje oscuro. Ojos oscuros. Y esa mirada. Como si ya hubiera decidido cómo iba a terminar la noche. Su respiración se detuvo. Porque, en el fondo. Ella ya lo sabía. Capítulo 16. Cruzando la línea. La noche pasó en un torbellino de miradas robadas, roces sutiles, tentación. Isabella intentó concentrarse en las conversaciones, en el networking, en fingir que no estaba hiperconsciente de cada movimiento de Cole. Pero era inútil. Porque en el segundo en que sintió su mano deslizarse contra la curva baja de su espalda, guiándola hacia el balcón. Lo dejó hacer. El momento en que las puertas se cerraron tras ellos, la ciudad extendiéndose bajo sus pies. Supo que estaba en problemas. Porque Cole ya no estaba jugando. Esta vez, no estaba esperando a que ella corriera. Se había cansado de esperar. Sus manos enmarcaron su rostro, inclinándolo hacia arriba, su aliento cálido contra su piel. Esto es inevitable, murmuró. Un escalofrío recorrió su espalda. Yo no. Pero no alcanzó a terminar.
porque sus labios estaban sobre los de ella. Y esta vez no lo resistió. No dudó. No pensó. Solo cayó. En él. En el fuego. Y cuando sus brazos se cerraron alrededor de su cuerpo, cuando la presionó contra la baranda. Cuando su beso se volvió profundo, desesperado. Supo que no había vuelta atrás. No más. Porque lo que fuera esto apenas estaba comenzando. El momento en que Isabella lo besó de vuelta, algo se rompió. Control, precaución, contención. Todo se hizo añicos en el instante en que sus dedos se aferraron al saco de Cole, atrayéndolo más cerca. Sus manos se tensaron en su cintura, su cuerpo presionándose contra el de ella mientras la devoraba. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, pero Isabella no veía nada excepto a él. La forma en que sus labios se movían sobre los suyos, hambrientos, implacables, como si hubiera estado muriendo de hambre por esto. Por ella. Un sonido suave escapó de su garganta, y él lo atrapó, su agarre posesivo mientras inclinaba su cabeza hacia atrás, profundizando el beso. Dios. Nunca la habían besado así antes. Nunca la habían tocado como si le perteneciera a alguien. Nunca había sentido que estaba al borde de algo peligroso. Una alarma sonó en el fondo de su mente, advirtiéndole que estaba demasiado metida en esto, diciéndole que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces Cole se movió. Su boca dejó la suya, descendiendo lentamente, trazando un camino abrasador a lo largo de su mandíbula, bajando hasta su garganta. Su respiración se entrecortó. Sus dedos se hundieron en su cabello, su cuerpo traicionándola, arqueándose contra él cuando sus labios rozaron la piel delicada debajo de su oído. «Dilo», murmuró contra su piel. Ella se estremeció. ¿Decir qué? ¿Qué quieres esto? Su voz era baja, áspera, teñida de mando. Su pulso rugió. Debería decir que no. Debería apartarlo. Pero las palabras no salieron. Porque la verdad era. Lo quería. Lo quería más de lo que había querido algo en su vida. Cole se apartó ligeramente, sus ojos oscuros e intensos mientras se clavaban en los de ella. No voy a detenerme esta vez, advirtió, no a menos que me lo pidas. Ella entendió lo que estaba diciendo. Lo que estaba pidiendo. Si decía que sí, no habría escapatoria. No habría pretensiones. No habría vuelta atrás. Sus labios se entreabrieron. Su corazón golpeaba con fuerza. Lo miró, este hombre que la había perseguido, desafiado, destruido. Y entonces. Una voz los interrumpió. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La sangre de Isabella se heló. Se giró, su estómago retorciéndose al encontrarse con la última persona que quería ver. Ethan Pierce. Socio principal. Y el mayor rival de Cole. Isabella se congeló. Ethan Pierce estaba de pie en la entrada, los brazos cruzados, una sonrisa irritante curvando sus labios mientras contemplaba la escena frente a él. Cole todavía tenía las manos sobre ella. Su cuerpo seguía presionado contra el de él. Y Ethan lo había visto todo. La lenta diversión en su mirada le erizó la piel. Interesante manera de hacer networking, Stone, dijo Ethan con suavidad, sus fríos ojos azules moviéndose entre ellos. Acostarte con el jefe, un movimiento arriesgado. Una oleada aguda de humillación la golpeó. Pero antes de que pudiera reaccionar, Cole se movió. Su agarre en su cintura se endureció, su cuerpo entero girando frente a ella, protegiéndola. Su voz fue un gruñido bajo y letal. Cuida tu boca, Pierce. Ethan se rió entre dientes. Te puse nervioso, Brooks. Parece que toqué un punto sensible. El pecho de Isabella se tensó. Esto era malo. Ethan y Cole habían sido rivales durante años, dos tiburones acechando las mismas aguas. Y ahora, Ethan tenía algo. Algo que podía usar contra Cole. Algo que podía usar contra ella. La voz de Cole fue puro hielo.
Si valoras tu puesto en este bufete, te darás la vuelta y te marcharás. Ethan sonrió. Relájate, Brooks, no voy a informarle a la Junta. Su mirada se deslizó hacia Isabella. Aunque, me pregunto qué pensarían al enterarse de que te estás acostando con una pasante. El estómago de Isabella se hundió. Él estaba disfrutando esto. Disfrutando el poder que tenía sobre ellos. El cuerpo de Cole se tensó por completo. Isabella conocía esa mirada, la advertencia antes de la tormenta. Tenía que detener esto. Forzándose a respirar, dio un paso adelante. No es lo que piensas, dijo. Su voz fría, controlada. Ethan arqueó una ceja. Ah, no. Fue solo un error, continuó ella, nada más. Un destello de algo pasó por la mirada de Cole, algo peligroso. Pero no dijo nada. Ethan soltó un sonido pensativo. Un error, HM. Sus labios se curvaron. ¿Brooks sabe eso? Isabella se negó a reaccionar. ¿Hemos terminado aquí?, preguntó, fingiendo aburrimiento en su tono. Ethan la estudió por un momento, luego soltó una lenta carcajada. Cuidado, preciosa, murmuró, ahora estás jugando con tiburones. Y con eso, se giró y se fue. El momento en que desapareció, Isabella exhaló bruscamente. La furia de Cole era palpable. Podía sentirla en la forma en que sus hombros estaban tensos, en la manera en que sus manos se cerraban en puños. Se preparó. No deberías haber dicho eso, murmuró él, su voz baja, controlada, demasiado controlada. Ella tragó. Tenía que hacerlo. Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Crees que con eso se acaba? Su voz era suave, pero la promesa en ella le envió un escalofrío por la espalda. Esto no se acaba, Isabella. Su respiración se detuvo. Puedes llamarlo un error. Él dio un paso más cerca, y de repente, estaba atrapada contra la baranda otra vez. Pero ambos sabemos. Sus dedos rozaron su mandíbula, inclinando su rostro hacia él. Que no quieres que esto termine. Su corazón se estrelló contra su pecho. Porque tenía razón. Y los dos lo sabían. El ascensor de camino a su apartamento se sentía asfixiante. El pulso de Isabella apenas había comenzado a estabilizarse tras lo que había sucedido en el balcón, tras la sonrisa de Ethan, tras el devastador toque de Cole. Pero nada de eso se comparaba con la realización que se hundía en su pecho. Ethan los había visto. Y no lo olvidaría. El momento en que llamó al beso un error, sintió la furia de Cole arder en el aire como un cable de alta tensión. Él no dijo nada. No la contradijo. Pero la forma en que la miró, como si quisiera castigarla por mentir, la había sacudido más que cualquier otra cosa. Porque había mentido. No fue un error. Fue lo más real que había sentido en su vida. Y ahora, por culpa de Ethan, todo se estaba desmoronando. Cuando por fin cruzó la puerta de su apartamento, estaba completamente agotada. Pero no estaba sola. Porque Cole ya estaba allí. Esperándola. Isabella se congeló, su estómago retorciéndose al verlo, apoyado contra la encimera de su cocina, brazos cruzados, ojos ardiendo. Su respiración se entrecortó. ¿Cómo entraste? Tengo mis maneras, dijo en un tono oscuro. Debería estar furiosa de que él se hubiera metido sin permiso. Pero no lo estaba. Porque sabía. Esto iba a pasar. Tenían asuntos pendientes. Cole se apartó de la encimera y cruzó la habitación con pasos lentos y medidos. Su corazón golpeó contra sus costillas. No debiste haber dicho eso, murmuró. Su garganta se secó. ¿Decir qué? Se detuvo justo frente a ella, su mirada inmovilizándola en su sitio. Que fue un error. El calor estalló en su pecho. Tenía que hacerlo, susurró. Su mandíbula se tensó. No, murmuró, no tenías que hacerlo. Sus dedos rozaron su barbilla,
inclinándola hacia arriba, obligándola a mirarlo. Ya huiste de mí una vez, Isabella, dijo, ¿de verdad vas a hacerlo de nuevo? Su respiración se volvió errática. Porque esto era todo. Este era el momento. Y esta vez. No podía huir. Sus labios se entreabrieron, su cuerpo se inclinó hacia él. Y, en un instante, se rompió. Sus dedos se aferraron a su chaqueta, atrayéndolo hacia abajo, acortando la distancia. Y esta vez, cuando sus labios chocaron contra los de ella, se dejó caer. Porque Cole Brooks nunca la iba a dejar ir. Y tal vez, solo tal vez, ella tampoco quería que lo hiciera. A la mañana siguiente, todo había cambiado. Ya no había muros, ya no había mentiras. Porque ahora solo eran ellos. El fuego entre ellos era imparable, devorador, peligroso. Y ya no lo escondían. Así que cuando Isabella entró en Brooks and Simmons esa mañana, con la cabeza en alto, Cole estaba justo detrás de ella. Ethan los vio. La junta los vio. Todos los vieron. Y nadie se atrevió a decir una maldita palabra. Porque Cole Brooks la había reclamado. Y Isabella. Ella lo había reclamado a él. Pero eso no significaba que el mundo se lo pondría fácil. Porque en el momento en que entró en su oficina, encontró un correo electrónico esperándola. Uno de Ethan Pierce. Has hecho tu elección, Isabella, pero debes saber algo, Cole no pierde, y yo tampoco. Su estómago se retorció. Porque esto no había terminado. Ni de cerca. Cole no se sorprendió cuando Isabella le mostró el correo electrónico. Ethan siempre había sido una serpiente. Y Cole había pasado toda su carrera aplastando a hombres como él. Así que cuando Isabella se sentó frente a él, mordiéndose el labio, la preocupación nublando sus ojos. Él alargó la mano, entrelazó sus dedos con los de ella y apretó con firmeza. Confía en mí, murmuró. Ella exhaló. Lo hago. Y eso. Eso era todo lo que necesitaba. Porque Ethan pensaba que esto era un juego. Pero Cole Brooks no jugaba. Él ganaba. No tardó mucho en hacer que las amenazas de Ethan se desmoronaran. Para el final del mes, ya no estaba. Cole se aseguró de ello. Nadie lo desafiaba. Y nadie amenazaba a Isabella. Ella era suya. Y había terminado con las apariencias. Así que cuando la atrajo entre sus brazos esa noche, sujetándola con fuerza, respirándola, le hizo una promesa. Eres mía, murmuró. Sus dedos se aferraron a su camisa. Y tú eres mío. Él sonrió de lado. Maldita sea, claro que lo soy. Y cuando la besó, ella lo supo. Esto no era un cuento de hadas. Esto no era un error. Esto era para siempre. Si te gustó este vídeo, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal. Que tengas un buen resto del día.